Gracias, presidente. Boa tarde. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Además, en muchas comparecencias de esta misma comisión tenemos comentado por parte de todos los grupos la importancia de los medios de comunicación, justamente por una parte en la visibilización y en la lucha contra las violencias machistas, pero por desgracia también el papel que ocupan para reproducir lo que ya comentaba de los estereotipos de género, ¿no? Entonces, ese doble papel que muchas veces sí que pueden tener una labor positiva de difusión de determinadas cuestiones, pero que también muchas veces vemos que se está teniendo un trato, digamos, desde los medios de comunicación de las violencias machistas bastante preocupante y bastante errado, ¿no? Es verdad que hubo avances, ¿no? Que en realidad esos titulares tan sentimentales o así cada vez son menores, pero siguen existiendo, ¿no? Aquí, de hecho, recientemente con un caso, no lo decía literalmente, pero bueno, era un hombre que mató a su mujer incendiando la casa, y entonces en el titular venía a decir algo así como que estaban abrazados, ¿no? No decía que la estaba agarrando, sino que estaban abrazados en el momento de la explosión o del incendio, ¿no? Y esas cosas que pueden parecer anecdóticas, o igual que las imágenes que nos mostraba, pues en realidad pueden hacer muchísimo daño, ¿no? para todas las mujeres. Yo creo que hay como dos tareas fundamentales, que por una parte hay que mejorar en ese tratamiento de los casos de asesinatos machistas, sobre todo creo que siempre dando esa visión de conjunto, ¿no? De que no son casos aislados. Creo que cada vez que se hable de un asesinato machista debería haber un párrafo acompañando de la cantidad de mujeres, quiero decir, que no es un caso aislado, ¿no? Que hay un problema estructural, y también coincido con la portavoz del Partido Socialista en visibilizar todas esas otras formas de violencias machistas que quizás están mucho más aceptadas o asumidas, pero que también son violencias o que también son discriminaciones por ser mujeres, ¿no? Pero todavía más importante quizás son esas cambiar todos esos estereotipos, ¿no? Que se reproducen de manera transversal, ¿no? Como decíamos, en el cine, en las series, en los informativos, constantemente una imagen determinada de qué es ser mujer, y como muy bien decías, no solo es mujer cuidadora y madre, que también, sino muchas veces esa pasividad, esa debilidad, que incluso muchas veces se refuerza como algo positivo, ¿no? Pero que en realidad no deja de ser la base de las discriminaciones que después padecemos. Es verdad que en Galicia, por ejemplo, hay algunas cuestiones que estamos más avanzadas, como ya se comentó, que ya no existe, no es necesaria esa vinculación sentimental, de relación sentimental o en el presente o en el pasado, y creo que el Estado español debería hacer muchos avances en esta materia. Nosotros también, por supuesto, que desde Galicia debemos también actualizar la ley, y también es uno de los objetos de esta comisión, ¿no? Pensar en qué medidas se puede mejorar, pero sí que creo que en algunas cuestiones sí que dimos algún paso por delante de la propia legislación estatal. Y yo quería hacer pues unas cuantas preguntas que, coincido totalmente con el marco general que expusiste, pero creo que también nos toca ver cómo concretarlo, ¿no? Porque muchas veces veo como la contradicción en que tenemos legislación, tenemos declaraciones, tenemos guías, ¿no? De cómo se debe comunicar, y realmente luego vemos que se incumplen de manera sistemática, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Y muchas veces, como decía también del bloque nacionalista, cuando chocamos con la libertad de expresión, ¿no? Pero yo creo que estamos ante un problema de tal magnitud que no cesa, que va en aumento, que siguen asesinándonos y también siguen discriminándonos de muchísimas maneras, que yo creo que deberíamos caminar cara a políticas más sancionadoras, y con todos los riesgos que esto puede tener, pero creo que estamos en un punto de no retorno que creo que debería reflexionar, y también quería conocer su opinión, ¿no? Si cree que debería haber más intervencionismo en el caso del tratamiento o, en esta reproducción de los estereotipos de género, cuando menos con las cuestiones más evidentes que a veces siguen estando. Y después también preguntarle un poco si considera que es positivo visibilizar siempre estos asesinatos, ¿no? Y es una pregunta recurrente.
yo creo que visibilizarlos bien, ¿no? Si se enmarca dentro del marco general, obviamente no informando no quiere decir que no suceda, ¿no? Pero quizás pensar en cómo visibilizar estos casos de asesinatos, de violencias machistas, y quizás debemos caminar por visibilizar otras formas de violencia para que no se reduzca únicamente cuando en la mayoría de la sociedad, cuando hablamos de violencia machista, que se reduzca únicamente a estos casos de asesinatos. Y después yo creo que se está vendiendo un poco una idea en algunos medios de comunicación recientemente de la liberación individual de las mujeres, que me parece también bastante perverso, y quería conocer su opinión, en el sentido de que parece que las mujeres que sufrimos violencia en parte es porque no lo buscamos, pero que hay esa opción del feminismo como idea individual, de que si tú puedes ya vestir como quieres, puedes trabajar de lo que quieres, porque ya no tienes unas trabas que en determinados momentos históricos tenías, pero que en realidad yo creo que es muy tramposo y que además puede recaer al final otra vez en una culpabilización de las mujeres, que por supuesto creo que todas coincidimos en que tenemos que salir con esta idea de mujer como víctima, ¿no? que muchas veces sigue estando siempre presente en las campañas, no solo institucionales, sino cada vez que se habla de violencia machista, de dibujar a la mujer maltratada como si una mujer maltratada fuera a ser eso, solo una mujer maltratada, cuando lo que hay que decir es: vivió una situación de maltrato, pero no te define como persona el haber pasado por esa situación. Y ya para terminar, también coincido totalmente, y me parece que no podía tener mejor final que llamando a la movilización, porque creo que es lo que necesitamos, porque la legislación está bien, los medios de comunicación tienen un papel, pero yo creo que también la manera en la que las mujeres vamos a poder ser libres es autoorganizándonos, saliendo a la calle, movilizándonos, y por eso me parece que es el mejor final, es esa foto y esa llamada, y volver a agradecerle toda la intervención porque fue de mucho interés.